¿Cuáles son las 5 fases de la creatividad? ¿Cómo es el proceso creativo y cuáles son las fases a tener en cuenta para que disparemos nuestra creatividad a nuevos niveles? Hola, soy Nahuel García Busemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre este tema, las 5 fases de la creatividad. Intro, que no hay intro hoy. Listo, en producción me están avisando que no hay intro, así que empezamos directamente con el tema. Las 5 fases de la creatividad. Primero te cuento que hay un científico, un hombre de ciencia que desarrolló, estudió estas 5 fases de la creatividad. Y este nombre es tan complejo que te lo voy a mostrar. Porque él se llama Rainer Holm Jadulia, como se puede ver aquí en la pantalla que te estoy mostrando. Es un profesor de la universidad de Alemania. Él es psiquiatra, médico, psicosomático, especializado en psicoterapia y psicoanálisis. Todo esto está ahí en la pantalla donde se puede ver. Incluso le voy a dar un clic en la foto para que se pueda ver mejor. Este es científico que desarrolló estas 5 fases de creatividad. O sea, ¿cuáles son las 5 fases de la creatividad? ¿Y cuál es el proceso que está conformado por estas 5 fases? Entonces, sin dar más vueltas, estos son los conceptos de un hombre de ciencia. Empecemos con el primero de los conceptos, que es la preparación. La primera fase de la creatividad es la preparación. ¿Qué involucra esto? El prepararnos para poder afrontar un problema que estamos buscando resolver con creatividad. Entonces, en la preparación vamos a nutrirnos de información, buscar mucha información en relación al problema que buscamos resolver con una estrategia de creatividad. Vamos a leer libros, investigar en Google, videos, todo lo que necesitemos incorporar como información para empezar a esbozar algunas ideas. O sea, las ideas no vienen sin tener toda esta información en relación al problema. Entonces es importante acá que nos podamos enfocar en investigar. Es una fase de investigación. En esta investigación nos vamos a ir preparando. Y ahí es cuando luego nos vamos a meter en la segunda fase de estas 5 fases de creatividad. La segunda fase tiene que ver con la incubación. O sea, una vez que nosotros ya nos preparamos, nos metimos de lleno en todo lo que tiene que ver con la información, nos informamos, nos nutrimos, empezamos a incubar ideas, empezamos a preguntarnos cuáles pueden ser las posibles vías de solución de este interrogante o cuál puede ser la peor estrategia para solucionar el problema y empezamos a incubar ideas. Incubamos. Esto, en general, la incubación es un proceso que tiene que ver con relajarnos y con la calma, porque si nos apresuramos o si buscamos lograr el resultado rápidamente, no va a estar llegando. Entonces puede ser que si nos empeñamos en lograrlo, nos bloqueemos. Y acá está la gran clave en cuanto a los bloqueos creativos. Los bloqueos vienen de la ansiedad por querer encontrar la solución del problema lo más pronto posible y rápidamente posible. Entonces nos ponemos ansiosos, queremos el terminarlo ya, todo rápido, ya, y ahí viene cuando nos bloqueamos. Por lo tanto, es importante, yo pude el tomar nota en relación a lo que planteaba esta persona, ¿no? En relación a la parte de los bloqueos y el estrés. Él plantea que el trabajo y el estrés van a dificultar esta fase, ¿no? Entonces hay que utilizar herramientas que tienen que ver con la psicología para calmarnos, para que estemos un poco más calmados y tranquilos, para minimizar ese estrés en el trabajo y en relación a lo que buscamos
solucionar también con esta creatividad, o sea, en relación al problema que vamos a solucionar, ¿sí? Ahí es cuando nos metemos en la tercera fase, que es la de la iluminación. La iluminación, también llamada el momento eureka, que es cuando se nos ocurre en ese momento la solución al problema. Y en general nosotros pensamos que hay una fuerza externa o que hay una inspiración que no la controlamos tanto y que viene desde afuera para solucionar el problema. Pero en realidad esto es prácticamente falso, porque sin hacer la etapa 1 y la número 2, o sea, sin preparación y sin incubación, no habrá nunca iluminación. O sea, el momento de eureka viene si antes investigamos, si antes empezamos a pensar y dimos tiempo para que el proceso creativo se vaya desenvolviendo de la mejor manera posible. Entonces, ahí es cuando empieza el momento eureka, de la iluminación. Y el momento de la iluminación tiene que ver con buscar el foco, o sea, impera en esta etapa la prueba y el error. El probar y ver el resultado que estamos teniendo para ir mejorándolo después y encontrar la mejor alternativa viable. ¿Cuál es la mejor solución a todo esto? Entonces, cuando pensamos nosotros que viene como inspiración repentina, es que estamos equivocados, porque la inspiración repentina nunca se puede dar si no hubo antes preparación con la información e incubación, tiempo de dejar que las ideas y de que toda esa información se asiente, ¿sí? Entonces, no es muy aconsejable querer apurar todo esto, porque si no se produce lo que te comentaba en la segunda fase, el bloqueo. Ahí es cuando entonces empezamos a proyectar y a conectarnos con la cuarta fase del proceso de creatividad, que la cuarta fase es la realización. O sea, nosotros en la etapa 3, en la fase 3, tuvimos el momento eureka. En ese momento eureka, que se nos ocurre la gran solución, para eso hubo prueba y error. O sea, empíricamente empezamos a hacer pruebas. Y ahora en la realización ya tenemos la solución, o sea, cuál es el mecanismo por el que funcionará mejor. Y aquí es cuando en la realización hay que plasmarlo, llevarlo a cabo, hacerlo en el mundo físico. O sea, el bajar esas ideas y esos experimentos al mundo físico. Entonces, acá influye mucho la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes con estas ideas. Y es mucho más fácil el tener una idea que hacerla realidad. O sea, todo el mundo tiene muchas ideas, pero son muy pocas las personas que bajan eso al mundo, a tierra, y concretan esas ideas. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos aquí en todo lo que tiene que ver con bajarlo al mundo real. Esta es la fase 4, que es la de realización. Y en la fase 4 de realización es cuando se produce la mayor resistencia. Lo que te comentaba hace un minuto. Empezamos a dispersarnos y a perdernos para no concretar en el mundo real esa idea. Nos resistimos inconscientemente y eso no tiene que estar. Entonces, en esta cuarta fase, las claves son dos palabras: perseverancia y paciencia. Tener perseverancia y a la perseverancia sumarle la paciencia de que todo llega en el justo momento y que no se puede apurar mucho el proceso de 5 fases. Y ahí es cuando entramos en la quinta y última de las fases del proceso creativo según este señor de nombre muy complejo. Y la quinta fase es la verificación. O sea, una vez que tenemos la solución creativa al problema, hay que verificarla con personas en el mundo real también, ¿no? Entonces,
Esto se hace cuando uno ya está completamente pleno y satisfecho con el resultado que tuvo, y ahí es cuando pone a prueba esta idea y la verifica en el mundo real. Y hay que tratar de no enamorarnos de nuestras ideas, porque esto es caer en una trampa, porque nuestras ideas las vamos a tener que terminar transformando y modificando en relación a lo que verifiquemos del mundo, al resultado y al feedback que obtengamos en el mundo real. Entonces, la gran pregunta que te dejo ahora para que pienses es: ¿en cuál de estas 5 fases falló más? En la número 1, que era la de preparación, en la número 2, que era la de incubación, en la número 3, que era la de iluminación, el momento eureka, en la número 4, que es la de realización, o en la número 5, que es la de verificación. Para que lo pienses un poquito. Por otro lado, te cuento que toda esta información está en un libro. Bueno, este es el señor en el que se basan estos puntos, pero toda esta información está en este libro, Psicología para Creativos, que es un excelente libro de creatividad para trabajar con creativos y con artistas. Y el subtítulo es Primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir en el trabajo. Por lo tanto, te lo sugiero ampliamente, es un excelente libro. Y para terminar, por supuesto, te digo, como siempre, que si esta información te fue útil, dale un comentario, o sea, ¿cuál es tu opinión en relación a todo esto? Déjamelo en los comentarios. Por otro lado, si te fue muy útil esto, dale un me gusta y no te olvides de suscribirte, y aparte de suscribirte, activar las campanitas para que te lleguen siempre las notificaciones en relación a si hay un video nuevo. Y lo más importante, puede ser que te sumes a la lista de tips por WhatsApp, donde mando entre 2 y 3 tips por semana, tips que son absolutamente para artistas y creadores para mejorar en sus emprendimientos creativos. Estos son los conceptos más importantes, el llamado a la acción que ahora tenés que hacer en todo esto. Y para terminar, nos quiero dar un fuerte aplauso a todos nosotros. Y por supuesto, el decirte también, tu futuro está en tus manos. Lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible. Y ese alguien, acordate que puede ser que seas vos. Nos vemos pronto en un futuro video. Éxitos y a crear ahora.